Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y subo videos de macramé en este canal todos los sábados. Y además los miércoles estoy haciendo esta serie de pulseras fáciles. Y en el día de hoy les enseño a hacer esta pulsera con solamente un nudo. Así que espero les guste mucho, no olviden compartir este video si les gusta al final. Y por supuesto no se pierdan ese tutorial que está de verdad muy fácil. Así que espero les guste mucho y ya empezamos. Vamos a empezar tomando nuestras hebras de color base, en este caso son 2 de 45 centímetros, recuerden que todas las medidas van quedando aquí arriba en el video. Y en este caso yo utilicé un color bastante claro para que los otros colores que utilicen no se transparentaran, o sea, no se viera el color de abajo, pero obviamente pueden elegir el color que ustedes quieran. Y como en todas las pulseras, como esta va a ser nuestra hebra base, vamos a dejar 15 centímetros al inicio. Entonces tomamos nuestra regla, nuestra cinta métrica y medimos a los 15 centímetros para hacer las terminaciones. Ahí mido y estos 15 centímetros quedan hacia arriba de la tabla con pinza, o sea, vamos a tejer con el resto de hebra que nos queda, que serían aproximadamente 30 centímetros. Y lo ubicamos en la tabla con pinza de esta manera. Sobre esta hebra vamos a agregar las demás, que serían de colores, de cualquier color que ustedes quieran usar. En este caso yo voy a utilizar 5, pero obviamente pueden utilizar los colores que ustedes quieran. Entonces vamos a tomar nuestra primera hebra y vamos a pasarla por debajo de estas dos hebras que ya teníamos en la tabla con pinza. En este caso simplemente la pasamos y vamos a darnos cuenta de que obviamente como la pasamos nos van a quedar dos hebras a cada lado. Lo que vamos a hacer para que estas dos hebras queden del mismo tamaño y así podamos tejer más cómodamente y que no nos queden cortos los hilos, es juntar las puntas de esta misma hebra que estamos agregando. Entonces vamos a buscarlas de esta manera y vamos a juntar las puntas. Así las juntamos lo más simétrico posible y vamos a tirar de esta misma hebra con las hebras estas verticales que ya teníamos de base como centro. Entonces eso va a hacer que ambas hebras que tenemos a cada lado de estas nuevas que agregamos queden del mismo tamaño. Ahí tiramos y nos quedaría aproximadamente esta hebra doblada a la mitad. Obviamente no les puedo mostrar porque la cámara está aquí, pero estas dos hebras están aproximadamente del mismo tamaño, o sea, doblada a la mitad. El centro estaría aquí en estas dos hebras que ya tenía en la tabla con pinza. Entonces vamos a tener dos hebras a cada lado del mismo tamaño, ya les mencioné. Cuando hagamos el nudo obviamente se puede mover, no importa, yo dejé un poquito más de margen en el caso de que se les mueva un poco más. Así que lo que haremos será hacer un nudo plano o cuadrado con esta hebra que recién agregamos. Lo tienen en el video de nudos básicos y aquí también se los explico un poco más lento. La idea es que acá lo hagamos lo más chiquitito posible porque no queremos que estos dos hilos se muevan tanto y así ambas hebras nos queden prácticamente del mismo tamaño para tejer. Entonces vamos a tomar la hebra del lado derecho de esta manera y la vamos a cruzar hacia el lado izquierdo sobre estas dos hebras que tenemos en la parte central. Así, la vamos a dejar ahí simplemente. Y ahora la hebra del lado izquierdo que teníamos, esta que queda más en la parte de arriba, la vamos a pasar por encima de esta que ya cruzamos. Y ahora esta misma hebra que estamos utilizando la vamos a pasar por debajo y por el orificio que nos quedó a este lado. Entonces la pasamos por debajo de estas dos hebras y por el orificio que nos quedó. Y vamos a prácticamente como afirmar ese tejido para que ambas hebras nos queden aproximadamente del mismo tamaño. Entonces ahí apretamos y lo ubicamos lo más arriba que podamos de las hebras porque ya habíamos medido los 15 centímetros anteriormente. Entonces si quieren chequear que más o menos estén del mismo tamaño junto a sus puntas y lo miran ustedes en caso, obviamente tienen toda la visión de las hebras. Aquí en este caso me quedó solamente esa diferencia, entonces quedó súper bien en caso de que les haya quedado, no sé, una hebra por aquí y otra por allá. La idea es que lo hagan de nuevo para que no les queden cortos los hilos. Entonces, una vez hecho el primer movimiento ya tenemos aseguradas las hebras, entonces es más fácil el segundo. En este caso vamos a tomar el hilo del lado izquierdo y lo pasamos por encima de las otras dos hebras hacia el lado derecho. Y ahora la hebra del lado derecho pasa por encima de esta hebra ya cruzada y por debajo y por el orificio que nos quedó ahora al lado izquierdo. Entonces esta hebra pasa por debajo y por el orificio que nos quedó. Aquí da lo mismo que lo afirmemos porque ya el tejido está asegurado acá arriba. Y lo apretamos muy bien en su posición. Y ahí estaría nuestro primer nudo plano cuadrado que vamos a hacer en todo el tejido.
Entonces con eso ya habremos agregado la primera hebra y queremos hacer exactamente lo mismo con la segunda. Entonces en mi caso voy a tomar otro color y lo mismo, voy a pasarlo por debajo de estas dos hebras centrales que tengo y voy a juntar las puntas para que me quede prácticamente a la mitad. Entonces una vez que se cruza, juntamos las puntas así y vamos a tirar de esto para que quede prácticamente al centro. Entonces ahí estaría prácticamente al centro y ambas hebras a los costados nos quedan aproximadamente del mismo tamaño y queremos hacer exactamente el mismo nudo plano que hicimos arriba. Entonces para ello el primer movimiento va a ser un poquito más cuidadoso porque no queremos que estas dos hebras se nos muevan mucho y el segundo ya es normal. Entonces lo mismo, vamos a tomar el hilo del lado derecho y lo pasamos por encima de estas dos hebras centrales, así. Luego vamos a tomar el hilo del lado izquierdo y pasa por encima de esta hebra y ahora este mismo hilo pasa por debajo y por el orificio que nos quedó en el lado derecho. La idea es que esto no lo movamos mucho porque queremos que ambas hebras nos queden prácticamente del mismo tamaño. Entonces ahí lo apretamos bien y lo dejamos en su posición. Ahora sí podemos hacer el segundo movimiento con ya más seguridad. Entonces tomamos el hilo del lado izquierdo y se pasa por encima de la parte central hacia el lado derecho. El hilo del lado derecho pasa por encima y ahora por debajo y por el orificio que nos quedó en la parte de izquierda. Entonces ahí lo pasamos y ahora sí sin ningún miedo simplemente apretamos en su posición. Voy a repetir exactamente lo mismo con otro color. Aquí tomo otra hebra y la voy a pasar por debajo. Simplemente la paso y después de haberla pasado voy a juntar sus puntas. Ahí, la junto y ahora tiro de ellas para que ambas queden más o menos del mismo tamaño. Entonces una vez acomodadas las hebras y que quede más o menos en la parte central, hago también un nudo plano cuadrado. El hilo del lado derecho pasa por encima hacia el lado izquierdo, el hilo del lado izquierdo pasa por encima de esta misma hebra y ahora por debajo y por el orificio que nos quedó en el lado derecho. Y aquí lo hacemos un poco más cuidadoso para que ambas hebras queden aproximadamente del mismo tamaño. Al final lo pueden chequear que queden prácticamente iguales y si no lo vuelven a hacer. Ahí está, lo posicionamos y hacemos el segundo movimiento, que sería el hilo del lado izquierdo pase hacia la derecha, el hilo de la derecha pasa por encima y ahora por debajo y por el orificio que nos quedó. Ahí está. Entonces, como verán, es exactamente lo mismo para agregar cualquier hebra que queramos de cualquier color. Entonces yo haré lo mismo con dos colores más y vuelvo para enseñarles cómo seguir la pulsera. Pero como verán, es exactamente el mismo procedimiento. Y listo, con ese nudo habré terminado ya de agregar todas mis hebras que quiero agregar y aprieto un poquito más los nudos para que no se vea la separación ni se vea el hilo base. De esta manera simplemente los aprieto y ahí nos quedarían nuestros hilos ya montados sobre nuestro hilo guía. Entonces ahora seguiremos repitiendo exactamente el mismo nudo que hemos hecho, el nudo plano o cuadrado dependiendo de cómo ustedes lo conozcan, pero lo que haremos siempre será identificar nuestros hilos que tenemos, los colores, y vamos a tomar el primer hilo, el de la parte superior, en este caso sería el primer color que agregué, y con estos hilos, que obviamente tengo dos, uno a cada lado, voy a posicionarlos por encima de todos, de esta manera hacia abajo, porque con estos hilos vamos a tejer aquí en la parte central otra vez. Entonces los hilos restantes nos quedan en la parte superior así de forma horizontal y también por debajo de estos dos hilos. Y los hilos que vamos a utilizar siempre quedan por encima de todo. Así que ahora con estos hilos que tenemos uno a cada lado, vamos a hacer un nudo plano o cuadrado igual como lo hicimos anteriormente y sobre estas dos hebras que serían los hilos guía. Entonces es exactamente el mismo procedimiento. Con el hilo del lado derecho lo vamos a pasar desde la derecha hacia la izquierda, de esta manera por encima de todo. Ahora, el hilo del lado izquierdo pasa por encima de esta hebra que ya habíamos cruzado
y este mismo hilo va a pasar por debajo y por el orificio que nos quedó al lado derecho. Entonces pasa de esta forma por debajo y por el orificio que nos quedó. Y ahora aquí les recomiendo que no aprieten tanto su nudo en este primer movimiento, simplemente lo dejen ahí y que les quede la forma. Si lo aprietan mucho probablemente les quede como un poco extraño, a mí me pasó en un principio, así que eso déjenlo ahí sin tanta fuerza, y el segundo movimiento sí lo van a apretar. Entonces ahí tenemos el primero y ahora el segundo sería igual como lo hicimos anteriormente. El hilo del lado izquierdo pasa por encima de todo hacia el lado derecho, el hilo del lado derecho pasa por encima de este y ahora por debajo y por el orificio que nos quedó. Como ven, por debajo y por el orificio que nos quedó en el lado izquierdo. Y ahora sí, este segundo movimiento lo vamos a apretar como apretamos todos los nudos normalmente. Y esto permitirá que la forma se haga de mejor manera. Entonces ahí lo apretan muy bien. Entonces con este color ya habremos terminado. Y como les indiqué, siempre vamos a ir eligiendo el color de la parte superior. Entonces con estos hilos que nos quedan en la parte superior ahora, los vamos a pasar por encima de todos hacia abajo. Así, de esta manera. Los demás quedan ahí a los costados y no los vamos a utilizar por el momento. Entonces también vamos a hacer un nudo plano cuadrado sobre estas dos hebras de la parte central. Entonces tomamos el hilo del lado derecho, lo pasamos hacia el lado izquierdo, así por encima de todo. El hilo del lado izquierdo pasa por encima de este y ahora por debajo y por el orificio que nos quedó en el lado derecho. Recuerden que este primer movimiento no lo aprieten tanto, no hagan tanta fuerza como si estuvieran haciendo un nudo normal, simplemente lo dejen ahí para que estas líneas o estos hilos a los costados queden bien posicionados. Lo dejan ahí y ahora hacemos el segundo movimiento, en donde el hilo del costado izquierdo pasa por encima de todo hacia el lado derecho, el hilo del lado derecho pasa por encima y por debajo y por el orificio que nos quedó. Y ahora sí podemos apretar bien nuestro nudo con este segundo movimiento. Ahí está. Entonces, como hemos terminado con estos hilos, tomaremos los siguientes, que serían los de la parte superior siempre, y los tomamos y los pasamos por encima de todos hacia abajo, de esta manera. Y vamos a repetir exactamente el mismo nudo. Ya no lo explico porque lo he explicado muchísimas veces en este video, pero verán que es exactamente igual. Y recuerden que en este primer movimiento lo dejan así nomás, no le hagan tanta fuerza. Lo dejan ahí simplemente y hacen su segundo movimiento, y este sí lo aprietan. Ahí está. Y ojo también que mientras hagan el tejido, estos hilos, que serían los hilos guía, queden tensos, o sea que cada vez que terminen de hacer un nudo, quizás asegúrenlos un poco, tírenlos un poco de la tabla con pinza para que la pulsera quede más recta. Eso también es un tip que les puedo dar. Entonces, como he terminado con este color, paso al siguiente, que siempre sería el de la parte superior, y siempre pasa por encima de todos los otros hilos para hacer el nudo en la parte de abajo. Como verán, yo hago el nudo de otra manera de cómo se los enseño, porque para mí es mucho más cómodo hacerlo para mí. Yo lo enseño de otra manera porque así es mucho más fácil enseñarlo y así pueden ver todos los movimientos. Y el cómo ponen las manos para hacer los nudos es una experiencia de cada uno, así es que ahí ustedes tienen que ver. Y ya tendríamos el último hilo para utilizar, que sería el último color, y después ya volveríamos con el primero que utilizamos. Entonces repetimos lo mismo, se pasa por encima de todos y hacemos el nudo plano cuadrado de la misma manera. Recuerden no apretar tanto este primer movimiento y el segundo sí. Ahí sí. Apretamos muy bien y quizás tiramos un poco del hilo guía. Ya haremos terminado nuestro segundo grupo de nudos planos o cuadrados. Y como verán, los hilos también quedan a los costados y también quedan unos hilos en la parte superior e inferior. Entonces volveremos a repetir lo mismo porque, como ven también, el orden de los hilos es exactamente igual como empezamos. Entonces tomamos los hilos de la parte superior siempre y los pasamos por encima de todos hacia abajo para poder hacer nuestro nudo plano o cuadrado, de la misma manera como lo hemos hecho todo el tejido y como ustedes también lo quieran hacer. Este primer movimiento no lo apretamos mucho
y el segundo sí. Ahí sí. Recuerden apretarlo hacia los costados, es como lo más fácil, y ajustar si quieren su hilo guía también. Y repetimos con todos los hilos. De la parte superior siempre los vamos sacando. Y miren acá también algo que les puede pasar, es que los hilos empiecen a cruzar cuando estén tejiendo, entonces lo ideal siempre es como estirar todos los hilos hacia los costados y ahí pueden ver con claridad cuál es el hilo que les corresponde, cuál es el que tienen que tejer ahora. En este caso este se me había escondido, pero este es el que me corresponde ahora. Así que los voy a sacar y voy a tejer normalmente, pero es simplemente para seguir el orden de los hilos que ya teníamos previamente. Y como pueden ver también el hilo guía se les puede como ir hacia un lado, entonces simplemente lo estiran para que la pulsera también quede estirada y quede bien recta. Es súper importante que vayan también chequeando a lo largo que vayan tejiendo. Y recuerden siempre también chequear que el hilo que van a utilizar pase por encima de todos, o sea, todos los demás quedan por debajo. También es importante para que no se les crucen los hilos. Y como ven, el tejido se va haciendo, el diseño ya se va notando más porque tenemos más tejido. Así que queda simplemente repetir lo mismo. Como ven, es solamente un nudo el que tenemos que utilizar. Recordar siempre ir tomando los hilos de la parte superior, pasarlos por encima de todo y ahí tejer y ir chequeando también nuestro hilo guía. Eso es como lo más importante para también mantener el orden de los hilos. Entonces lo voy a poner más rápido porque obviamente ya se los expliqué y vuelvo cuando ya haya terminado la pulsera para que la finalicemos y todo lo demás. Bueno, he finalizado mi pulsera, ya hice aproximadamente los 15 centímetros, se las voy a mostrar. Como ven, el tejido es exactamente igual a lo largo de toda la pulsera. Como les contaba, yo dejé harto margen de hilo por si se equivocaban cuando tenían que juntar los hilos y que quedaran más o menos del mismo tamaño. Por ejemplo, aquí este me quedó un poco más corto, pero obviamente como queda harto hilo da lo mismo. Entonces ahí ustedes verán cuáles les quedan más cortos o no, pero la idea es que puedan tejer cómodamente hasta el final. Entonces ahora es súper sencillo, simplemente cortamos los hilos que nos sobran, que serían solamente lo de los costados, porque estos hilos guía lo vamos a utilizar para hacer las terminaciones. Entonces en este caso, este es el lado por el cual estábamos tejiendo, yo la voy a dar vuelta y voy a cortar por este lado, que es más fácil, porque así puedo ver con totalidad lo que voy a cortar. Entonces verán que por este lado los hilos se notan mucho más, les recomiendo como separarlos un poco del tejido y así pueden cortar más fácil. No sé si se ve ahí está. Entonces ahí yo voy a cortar. Obviamente no queremos cortar nada de los hilos que tenemos a los costados, solamente lo que nos sobra. Entonces ahí voy a tirar porque ahí puedo cortar más al ras. Y listo. Hago un corte seco y hago lo mismo al otro lado. Voy a separar para no cortar nada de lo que está a los costados y también hago el corte. Y listo. Ahora simplemente nos quedaría pasar el encendedor por donde cortamos. Entonces, como verán, los hilos quedarán un poco hacia afuera. Pasamos el encendedor a llama bajita por la parte azul de la llama. Y perdón todo el video que se escucha el viento, pero es que no puedo hacer nada con el temporal del sur de Chile, así que
Bueno, eso es lo que escuchan. Pero solamente vamos a pasar el encendedor aquí por la parte azul de la llama siempre, para que no se desarme nada. Obviamente los hilos de los costados no están tejidos, entonces la idea que tampoco es que los desarmemos. Si es necesario lo pasamos otra vez para sellar más firme. Entonces, como verán, así queda, y al otro lado no cortamos nada porque así mismo nos quedaron los hilos en un inicio. Así es que ahora, si es que por ejemplo cambia el color de sus hilos al pasar el encendedor, pasan el encendedor otra vez por toda la pulsera para emparejarlo. Eso es lo que yo voy a hacer ahora para que los colores queden más brillantes igual. Entonces, como verán, ahí se notan un poquito más los colores y los colores quedan parejos en toda la pulsera, al final donde cortamos y también en un inicio. Entonces ahora simplemente a los costados nos quedan estas dos hebras, que son de aproximadamente 15 centímetros en el caso de que hayamos tejido 15 centímetros también en la parte central. Entonces con estas vamos a hacer cadenas. Yo les dejo el tutorial aquí en una tarjetita y también en la cajita de descripción, donde pueden elegir la cadena que ustedes quieran. Yo voy a hacer siempre la más sencilla en todos estos videos de pulseras fáciles porque obviamente es lo más fácil. Entonces simplemente voy a ponerle la tabla con pinza y haré mi cadena de enroscado. En este caso, este es el final de la pulsera, entonces lo que yo hago siempre también es emparejarlo, y lo que haré será medirlo a los 15 centímetros aproximadamente, y voy a cortar ahí para que ambos lados me queden iguales, pero es como un detalle así muy preciso, que si quieren lo hacen, si no simplemente lo dejan así. Y ahora sí voy a hacer mi cadena, que sería enroscado, y vamos a girar los hilos hacia el lado que aprietan. Primero uno sin soltarlo, en este caso el del lado derecho, y ahora en el del lado izquierdo, exactamente lo mismo hacia el lado que aprieta el hilo. Y todavía sin soltarlo, vamos a tomar las puntas de lo que ya giramos y vamos a hacer un nudo completamente normal de toda la vida, todavía sin soltar nada. Lo apretamos muy bien, y ahora que lo hemos apretado, soltamos simplemente y se nos hace el enroscado. Como ven, es muy sencillo, y hacemos lo mismo al otro lado. En este caso, como yo he elegido el enroscado, hago lo mismo en ambos, pero como verán, en mi canal pueden encontrar 10 opciones y pueden hacer cualquier cadena. Y listo, ahí se forma nuestro segundo enroscado, y nuestra pulsera ya tendría las cadenas correspondientes. Y también en estos hilos que quedan en la parte de afuera pueden hacer terminaciones. Yo no voy a hacer ninguna para que la pulsera destaque, pero también les dejo aquí una tarjetita del video que tengo para que elijan la terminación que ustedes quieran en el caso de que quieran hacerlo. Así que ahora simplemente nos quedaría cerrar nuestra pulsera, muy sencillo. Vamos a juntar nuestras cadenas de esta manera y la ponemos en la tabla con pinza. Lo ponemos así una al lado de la otra, y vamos a tomar una hebra de 15 centímetros. En este caso, esta hebra es reciclada de la misma pulsera que hice la semana pasada. Así que si pueden, háganlo porque es muy fácil utilizarla para reciclarla aquí en las terminaciones. Así que esta hebra la pasamos por debajo y vamos a hacer exactamente el mismo nudo que hicimos para agregar los hilos en nuestra pulsera. Entonces la idea es que ambas hebras queden aproximadamente del mismo tamaño. Aquí lo vamos a hacer al ojo. Por ahí estaría a la mitad, y ambas hebras a los costados nos quedan del mismo tamaño, y haremos un nudo plano cuadrado, solamente uno. Recuerden los movimientos, que son dos, y que ya se los expliqué en todo el video y que también los hicieron si es que hicieron la pulsera. Aquí el hilo pasa por el orificio del lado derecho, apretan muy bien, y ahora hacen el segundo movimiento. Y aquí el hilo pasa por el orificio del lado izquierdo. Y ahí estaría nuestro segundo movimiento. Como ven, es exactamente el mismo nudo que hicimos a lo largo de toda la pulsera, así que es muy fácil, ya se lo deben haber aprendido. Pueden seguir haciendo nudos, como ven las hebras todavía dan para hacer un nudo más, pero yo lo dejaré así. Entonces lo saco de la tabla con pinza y voy a cortar los hilos que me sobran. Aquí no corten tan apegado al tejido porque se les puede desarmar. Sé que a muchas personas les pasó eso en varias pulseras, y no, dejen un poquito más de hilo, como ven a los costados se nota, y ahora sí podemos pasar el encendedor para sellarlo. Y aquí la idea es que tampoco el hilo se derrita hasta llegar al tejido, porque queremos sellarlo simplemente. Ahí lo aprietan
y hacemos lo mismo al otro lado. Ahí el tejido se derrite, lo apretan y ahí sí no se desarmaría, entonces para que no les pase. Y esto permitirá deslizar a través de las cadenas para ajustar la pulsera, como ven ahí. Y algo así les debería quedar su pulsera una vez finalizada. La pueden hacer en colores como degradé o estos como mismos tonos de azules celestes que yo la hice, o pueden tomar varios colores y combinarla. Como ven, esta es súper distinta y queda también muy distinta del diseño, pero es exactamente el mismo procedimiento, los mismos hilos, el mismo tamaño, todo lo demás. Así que algo así les deberían quedar sus pulseras. Espero les haya gustado mucho el video. No olviden suscribirse a mi canal en caso de que les haya gustado. Recuerden que tengo una serie de pulseras fáciles que estoy haciendo todos los miércoles y además hago tutoriales los días sábados de cosas un poquito más complejas. Y además tengo un curso de macramé básico si estás iniciando en el macramé. Así que muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.